¿Por qué algunas empresas logran expandirse y otras no? Descubre el secreto detrás de aquellas compañías que han crecido exponencialmente. Bienvenidos a Líderes Agilistas, un espacio dedicado a hacer crecer a líderes en un mundo de constante cambio, porque cuando el líder crece, todos ganamos. En cada episodio entregamos valor que puedes multiplicar en tu equipo, en tu empresa y en tu vida. Sin más preámbulos, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. En el episodio pasado dijiste que yo era el invitado y esta vez yo no puedo decir que tú eres la invitada, así que voy a decir que ambos somos invitados de nuestra audiencia en este programa dedicado a entregar valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Hola a todos, pues sí, ahora somos los invitados y esperamos que este nuevo episodio pues sea de valor para todos ustedes. Comencemos. Como dijimos hace un episodio atrás, hoy íbamos a hablar sobre los procesos, aquellos elementos que acompañaban al sistema 1, al sistema intuitivo para tomar decisiones. Si no has escuchado el episodio sobre la toma de decisiones en cuanto a la intuición y la razón, te invito a que regreses y escuches el episodio pasado. Hoy vamos a hablar sobre los procesos. Bueno, sí, los procesos son un tema bastante importante y muchas personas le huyen a los procesos. Es algo, creo que es un mal común en muchas empresas, pero después cuando uno se da cuenta de la importancia, ahí es cuando los voltea a ver. Claro, podríamos decir que somos malos haciendo procesos, pero en realidad somos muy buenos haciendo procesos, incluso desde la época de la prehistoria. Cuando vivíamos en las cavernas, las paredes estaban llenas de los procesos, nos indicaban qué cosas podíamos hacer, dónde estaban las frutas, cuáles eran las épocas para cazar, digamos, todo eso que estaba allí descrito eran los procesos que esas personas tenían en ese entonces. Ahorita que hablas de eso, me recuerdo a aquellos que tienen niños o aquellos que les gustan las caricaturas. Me recuerdo de esta película Los Croods, que donde su papá les plantea, era un poco exagerado, pero su papá les planteaba en las rocas todo eso que no debían hacer, que eran como los procesos o cuáles eran los pasos que te podían llevar a la muerte. Entonces era un poco eso, ¿no? Ahí plasma decía, mira, no puedes ir por este lugar porque si no, mueres. O si te vas fuera de la cueva, mueres. Entonces, en cierto modo, pues también era una manera de cómo decir qué pasos debes llegar para no morir. Esto de una manera más graciosa y un poco exagerada. Pero sí, desde ese momento estábamos plasmando un poco cómo eran esos pasos que tenías que hacer cuando ellos cazaban, cuando se enfrentaban a las fieras, qué podías conseguir, y eso era lo que ayudaba a transmitir de generación en generación para poder sobrevivir. Entonces podríamos definir que las paredes de las cavernas fueron las pizarras para celebrar los logros, para transmitir conocimientos a todas aquellas futuras generaciones, porque allí estaban las estrellas, los árboles, los animales, la forma de cazar. Estos eran en realidad los primeros manuales de operación. En este caso hablábamos de la tribu, no hablamos de la empresa, pero desde ese entonces estamos haciendo procedimientos. Y en el líder actual, ¿qué sucede? Él va aprendiendo por su experiencia. Comienza a hacer alguna actividad y saca una sonrisa, vamos a suponer que sea de un cliente, y hace otra actividad y tiene un ceño fruncido, y poco a poco va aprendiendo en qué cosas debe hacer para sacar sonrisas y qué cosas debe evitar para evitar los ceños fruncidos. Poco a poco va aprendiendo qué debe hacer y qué no debe hacer, y de esa manera se puede volver incluso exitoso, puede lograr obtener muy buenos objetivos, pero no es suficiente. No, porque fíjate, ¿qué pasa cuando llega otro cliente y otro cliente y otra oportunidad? Pues él no se puede clonar y todo lo tiene en su mente. Entonces llega en ese punto que él se convierte en el tope, como líder, como vendedor, como emprendedor. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, lo tengo todo en mi cabeza y si yo no lo hago de la manera, pues no va a salir el mismo resultado que voy a obtener. Entonces no me puedo clonar. Entonces cuando sucede eso, cuando empieza a crecer la estructura, cuando empieza el negocio, los proyectos, los equipos a demandar más esos resultados, pues es cuando llegamos a la necesidad de decir, tengo que sacarlo de mi cabeza para que otra persona pueda replicar los mismos pasos que yo estoy generando
con esos resultados positivos que estoy obteniendo. Entonces aquí está la clave. Si el líder tiene todo en su cabeza y necesita contratar a alguien para que haga lo que él estaba haciendo porque creció, lo que sucede es que en Latinoamérica tenemos la tendencia a valorar la flexibilidad, ¿sabes? A veces yo voy viendo, voy inventando. Nos sentimos orgullosos como latinoamericanos en esa sensación de que puedo resolver a medida que voy avanzando. Pero esto genera una falta de equilibrio. Porque es imposible que una persona genere los mismos resultados de manera consistente como tú lo haces, porque es otra persona, con otros sesgos cognitivos, con otra creencia, con otra mentalidad, y no lo puede lograr porque no tiene ese conocimiento experimental que fuiste desarrollando dentro de tu cabeza. Y el problema está acá, porque en Latinoamérica tenemos que aprender a equilibrar la adaptabilidad con la estructura organizacional. Y por eso muchos emprendimientos dentro de Latinoamérica no logran crecer, porque no hay forma de transmitir esa experiencia de líder a alguien más que va a hacer la expansión sin procedimientos. Y es muy interesante porque detrás de esa resistencia a siempre estar resolviendo, a siempre estar como viendo la manera de salir y que te sale bien a la final, hay muchos mitos y por eso hay mucha resistencia a implementar los procedimientos hasta que cuando ya tienes, como dices, no tengo más opción, tengo que hacerlo, ¿no? Y sin embargo se hace de una manera, vamos a decir como que no, ay, es que a mí no me gusta, entonces viene un montón de mitos sobre el hecho de hacer los procedimientos. Y uno de los mitos es, me toma demasiado tiempo, ¿no? Siempre todo el mundo dice, ay, es que sentarme a escribir el flujo, a ver qué es lo que hago, a plasmarlo, siente que toma mucho más tiempo porque en realidad cuando lo ejecutas, sacándolo de su mente, hay una sensación falsa que lo haces más rápido. Pero al final cuando tú dices, bueno, cuando llego a sentarme a crear el procedimiento y luego este procedimiento lo repite otra persona, sin que yo esté cada vez diciéndose, porque ¿qué pasa si no lo plasmas? Lo tienes en tu cabeza, llega alguien nuevo, tienes que enseñárselo. Y a lo mejor ese alguien nuevo no duró nada y se tuvo que ir. Se llevó lo que tú le pasaste, eso pasa mucho, ¿no? Sí. O sea, ya invertiste ese tiempo allí, ya no valió. Llega la otra persona, otra vez el tiempo que tienes que invertir. Y así sucesivamente. Entonces, a la final, cuando te das cuenta, te lleva mucho más tiempo tratar de pasar ese conocimiento al equipo que vaya llegando a que tengas un procedimiento y que la persona ella misma pueda, vamos a decir, autoguiarse porque ya está definido. O sea, es un paso, hago esto, y no hay una opción a decir, bueno, es que a mí me parece y mejor lo hago de esta manera porque así me enseñaron a mí, ¿no? Entonces podríamos decir que subestimamos la pérdida de tiempo y recursos desperdiciados por la falta de procesos. Es decir, como lo mencionaste, no invierto tiempo en hacer los procesos, pero luego desperdicio mucho tiempo enseñando una y otra vez. Un segundo mito alrededor de los procedimientos es que solo las grandes empresas necesitan los procedimientos. Y no es así, porque si inicias con una mentalidad de franquicia, algo que nos enseña Michael Gerber en su libro EMIC, que dice, inicia la empresa como si la fueras a vender, como si fueras a franquiciarla, porque eso te ayuda a entender que la empresa en realidad son sus procedimientos, no es su producto y no eres tú como persona. La empresa, lo que vendes, lo que entregas, lo que le da valor a la empresa son sus procedimientos, la forma de poder generar resultados de manera constante y consistente. Porque hay algo clave que nos enseña Michael Gerber. Si el negocio depende de las personas y no de los procesos, el negocio no tiene ningún valor de mercado. Simplemente no tiene valor. De hecho, hay una parte de la película que Michael Gerber habla en su libro, que es la parte de la película El Fundador, de los hermanos McDonald's, cuando crearon la secuencia, el proceso de cómo se arma la hamburguesa. Hicieron toda la dinámica de crear un proceso dibujando en tiza en el piso donde estaban posicionadas las cosas y borrando y reorganizando. De hecho, para aquellos que nos están escuchando, vamos a dejar un video en lideresagilistas.com en las notas del programa donde podrán ver esta parte de la película si no has visto la película completa, porque tiene la esencia de la importancia de los procesos para una empresa o para la gestión del liderazgo. Ahí es muy importante cuando hablamos de que esto no solamente, como dices tú, no es solamente a nivel de empresa, también es a nivel de líder, porque ¿qué pasa si en algún momento, que suele suceder, si en algún momento el líder por alguna razón está ausente?
y todo lo tiene en su cabeza. ¿Qué sucede si el líder se enfermó, le dio gripe, no pudo ir, le pasó algo personal, ese día no pudo llegar? ¿Qué sucede con el equipo? Ahí entramos en la famosa frase de que el ganado engorda bajo el ojo del líder, ¿no? Bajo el ojo del dueño. Y eso no es del todo cierto en el mundo empresarial. Y por eso es importante concientizar que no es solamente para las grandes empresas, porque en un equipo pequeño que no tenga unos procedimientos bien definidos, en el momento que el líder no está, todo se va abajo, porque el líder tiene todo el conocimiento en su cabeza. Entonces, la importancia desde un equipo pequeño de tener bien consolidados sus procesos. Y otro mito que me encantaría conversar un poco es ese tema que las personas sienten que si tienen procesos te quita la libertad, ¿no? Que no te deja esa sensación que hablamos del latinoamericano de ser creativo y resolver a veces de una manera, a veces de otra manera, a veces gana, a veces pierde, pero él siente que es bien innovador, ¿no? Bien creativo en sus soluciones. Y realmente no es, porque es una libertad falsa, porque estás allí solucionando todo el tiempo. Entonces, realmente no te da esa libertad porque estás esclavizado a estar repite y repite y repite. Aparte, solamente tú lo sabes hacer, más nadie. O sea, realmente no te da libertad porque estás realmente esclavizado a solucionar el día a día. En cambio, si tú tienes un proceso definido donde puede venir, que era lo que decía yo, si el líder no está, viene uno de los compañeros y agarra ese proceso y lo repite, y después entonces tú pones a otro equipo con ese mismo proceso a repetirlo y realmente te multiplicas. Entonces tienes libertad de tiempo porque ese proceso que tenías en tu cabeza puede venir otras personas a ejecutarlo, entonces vas a liberarte para realmente hacer otras cosas. Entonces dices, piensas que que no te da libertad, pero estás multiplicando tu tiempo porque puedes tener diferentes personas ejecutando el proceso que tú tenías en tu mente. A mí me encanta la forma como Jim Collins habla al respecto, pero déjame crear una especie de yin yang. Por un lado, podemos tener un negocio donde todo el mundo hace las cosas a su manera porque el líder no generó procedimientos, y al final a la persona que le delegaste el crecimiento pues hace las cosas como mejor le parece. De hecho, había un caso de un restaurante que tenía varios chefs, cada uno operaba como una noche distinta, y los comensales se quejaban porque unas noches el plato era distinto a la siguiente noche, a pesar de que era el mismo plato. Y la importancia de entregar resultados consistentes es importante para los clientes, porque esperan obtener, digamos, el mismo tipo de resultado cada vez que vamos. Y esto era por la falta de procedimientos. En este caso no hablamos de procedimientos muy especializados. En este caso se solucionó con la foto del plato en la cocina, así el chef de turno pues miraba el plato y le decía, mira, no, me falta este detalle por acá o este tipo de cosas. Pero evitar ese tipo de negocios donde todo el mundo hace las cosas como mejor le parece es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es la burocracia. Recuerden que el propósito de la burocracia, cuando hay mucha burocracia dentro de la organización, es compensar la incompetencia y la falta de disciplina de algunos miembros del equipo. ¿Y cuál es lo malo de esto? De que si inyectas burocracia para controlar esa situación, los buenos miembros del equipo que no necesitaban la burocracia se van a ir. ¿Y cuál va a ser el resultado? Vas a traer nuevos miembros, probablemente igual de incompetentes e igual de indisciplinados, y para poderlos controlar vas a aumentar la burocracia y eso va a causar que otros se vayan y terminas entrando en una espiral decadente que va a terminar destruyendo la organización, o va a estar lleno de una gran cantidad de burocracia porque está llena de personas incompetentes e indisciplinadas por la falta o digamos por el exceso de documentación burocrática, por la falta del equipo. Entonces, el punto intermedio entre estos dos mundos es crear una cultura de disciplina que opera con responsabilidad a través de los procedimientos. No podemos ser totalmente libertinaje donde cada quien hace lo que quiere, tampoco podemos ser burocráticos que aleja a los buenos miembros del equipo, pero el punto intermedio que Jim Collins nos ofrece es crear una cultura de disciplina y de rendición de cuentas que hace el proceso crezca con la suficiente libertad y evitando el exceso de burocracia. Ahí muy importante lo que mencionas, el tema de hacer rendición de cuentas, porque eso también te lleva a un tema que seguramente luego vamos a tratar, el tema de medirte, ¿no? De decir, bueno,
y de hacer un poco de introspección cómo están resultando esos procesos, porque a la final los procesos no son estáticos, ¿no? Los procesos no están escritos en piedra. Esos procesos tienen que ir evolucionando a medida de que el equipo evoluciona, a medida de que también las empresas evolucionan. Entonces, cada cierto tiempo tienes que decir, bueno, ¿qué paso ya no está funcionando? ¿Qué paso sí está funcionando ese proceso? ¿O qué nos está haciendo falta para mejorar? Entonces es bien importante esta rendición de cuentas porque te hace observar cómo van funcionando los procesos. Correcto, yo diría que para una buena implementación de procesos tenemos varios pasos. Uno, solamente definir los procesos adecuados. No tiene sentido definir todos los procesos del sistema, solamente los que son más importantes. Dos, que esos procesos, como muy bien lo mencionaste, los debemos medir. Y tres, que también es muy importante, el líder debe enfocarse en comunicar y entrenar al personal para el seguimiento de los procesos, porque el documento por sí solo no va a hacer nada. O las gráficas en las paredes o donde sea que estés implementando el procedimiento, no va a hacer nada si no hay un correcto acompañamiento por parte del líder. Entonces, al igual que los ancestros en las cavernas que dejaron huellas de sus descubrimientos para que generaciones futuras aprendieran de ellos, pues yo creo que cada líder tiene esa responsabilidad, ¿no? De trazar ese conocimiento, trazar ese camino y plasmarlo para los que vienen después de él, para que ese conocimiento no se vaya allí. Entonces yo creo que debemos darle la importancia y no subestimar el poder que tiene la documentación y aprender. Y por supuesto teniendo el equilibrio que mencionas, no llegando a una burocracia de documentar cualquier cosa que se nos ocurra, ni tampoco llegar al libertinaje que todo el mundo hace como mejor le parezca, mejor sus conocimientos. Entonces, teniendo ese equilibrio, pues creo que tenemos que darle la importancia adecuada al documentar nuestros procedimientos. Entonces este es el gran secreto de aquellas empresas que logran expandirse y multiplicarse. Procedimientos adecuados, sin burocracia, procedimientos adecuados que dan suficiente libertad, pero sin llegar al libertinaje, para que te puedas multiplicar generando resultados consistentes a tus clientes. Bueno, esto es todo por hoy y recuerden ir a Líderes Agilistas, vean el video que está buenísimo porque de verdad que no se necesitan palabras para ver realmente lo que es un proceso y allí queda bien explícito. No se pierdan el video, búsquenlo allí en Líderes Agilistas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Por último, solo me queda recordarte que si la información presentada aquí ha sido de valor para ti, comparte este episodio con alguien más o discute el tema con tu equipo. Para ello, hemos preparado una hoja de discusión que encontrarás en líderesagilistas.com. No dudes en contactarnos porque en Líderes Agilistas nos encantaría hablar contigo, ya sea porque quieres sumar tu voz o porque tan solo quieres decir hola. Estaremos felices de que nos contactes. Recuerda ser el líder que todos aman y lleva a tu equipo hacia el éxito. Nos vemos en una próxima oportunidad.